En la última cena, levantando la mirada al cielo, dijo el Maestro: Padre Santo, ampara a mis discípulos dándoles el mismo nombre que me diste, para que sean uno como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, los amparaba con ese mismo nombre. El nombre que me diste, así los protegí. Ninguno de ellos se perdió, fuera del que nació para perderse, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora me voy a ti, y todavía en el mundo digo estas cosas, para que tengan en sí mismo la plenitud de mi alegría. Evangelio según San Juan capítulo 17, versos 11b al 19. El Hijo de Dios transforma su preocupación, la convierte en una plegaria a su Padre Celestial de la unidad y de la verdad. Cuídalos en tu nombre, le dice a su papá, y cuídalos a quienes, a todos los que me van a seguir, a todos los que van a ser apóstoles, discípulos, sacerdotes, catequistas, maestros, educadores en la fe. Cuídalos en tu nombre, el nombre que tú me diste, para que sean uno como tú y yo somos uno. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 27 de mayo, año 2020. La unidad y la verdad, dos palabras que aparecen en la oración sacerdotal en ese capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Dos palabras que llaman la atención y lo ponen a uno a pensar. ¿Por qué será que insiste tanto Jesucristo en guardar la unidad? Padre Santo, guárdalos en la unidad para que sean uno, de la misma manera que la perfección de la obra de Dios se da por la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a la vez un respeto muy sagrado por la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La unidad permite la diversidad. Cuando no existe una verdadera unidad, entonces la diversidad sale adelante y daña la unidad de la Iglesia. Cuando no hay criterios comunes, cuando no hay pensamientos e ideales basados en el Evangelio, en la palabra del Maestro de Nazaret, entonces la Iglesia no podrá caminar adelante. Habrá contradictores, habrá personas que creen que están inventando cosas nuevas que no están en la Biblia, y a él sí se le ocurrió pensar en esa posibilidad. Todas esa cantidad de cosas se pueden presentar cuando una persona lee la Biblia y no se da cuenta que el gran secreto en la iglesia, en la fe, en la vida cristiana, es una palabrita que se llama unidad. Consérvalos en la unidad como tú y yo somos uno. Es lo que más pide Jesús de Nazaret a su Padre Celestial, como queriéndole decir que cada persona no coja por su lado, que cada persona no se crea independiente, que cada persona entienda que la iglesia es comunión, conjunto de bautizados, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, una sola realidad. Consérvalos en la unidad, dice el Hijo de Dios. El Papa León Magno tenía mucha razón cuando, hablando de la unidad y del género humano, de vivir en este mundo y también entender el mundo. Y esa frase la tomó el Papa León Magno. Como son dos frases en el texto que corresponde para hoy, la primera es la unidad y la segunda es que llama la atención que el mundo, cómo es que los conserves del mundo, los protejas del mundo, los cuides del mundo, que estén con las pilas puestas porque el mundo se le vino encima, porque el mundo corre vertiginosamente, las tentaciones que ofrece el mundo,
el poder, el placer y el tener son las tres tentaciones que ofrece el mundo. A ello hay una respuesta muy sabia del Papa León Magno. El Papa León Magno decía: Jesús fue tan humano, pero tan humano como solo Dios puede ser humano. Y si fue tan humano, decía el Papa, por eso debemos vivir en este mundo sin ser del mundo, pues el sistema de un mundo deshumaniza la vida humana y la vuelve contraria a las intenciones de Dios. ¿Cómo lograr ser inteligente y sabio? De vivir en este mundo, debemos vivir en el mundo sin ser del mundo. Ahí está como la clave. Y digo yo que es sabio, porque es que no se trata de criticar el mundo. No se trata de decir que el malo es el mundo y el santo soy yo, porque me la paso aquí rezando encerrado. No, esa no es la filosofía, esa no es la religión que enseñó Jesús de Nazaret. Lo que él enseñó es algo bien inteligente: a vivir en el mundo sin ser del mundo, es decir, el mundo ya tiene su sistema, tiene su política, tiene su capitalismo, tiene su manera de vivir, tiene su comercio, tiene todo, gira en un mundo. El secreto está cómo vivir en ese mundo sin dejarse absorber del mundo, sin convertirse en odio para el mundo, porque se supone que hay que convertir el mundo. Y si la persona odia el mundo y el malo es el mundo y usted es el bueno, la pregunta del millón sería: ¿a quién va a convertir? ¿Para qué catequesis y para qué predicación si el malo es el mundo? Gran secreto de la oración sacerdotal: cómo vivir en el mundo sin ser del mundo, teniendo en cuenta el sistema que es contrario al Creador. El Papa Benedicto XVI, Papa emérito, en una audiencia del 25 de enero del año 2012, en la sala San Pablo VI, decía el Papa en aquella ocasión de la oración sacerdotal de Jesús, y decía que con esta oración se cumple la institución de la Iglesia. ¿Cómo es una Iglesia católica en el mundo? Está en el mundo, pero no es del mundo. Circula en el mundo, pero no se deja atrapar del mundo. Es inteligente para vivir en medio de la sociedad. Puede decir, dice el Papa emérito, que en esa oración se cumple la institución de la Iglesia. ¿Y por qué razón? Dice el Papa: Jesús crea la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? La comunidad de los discípulos que mediante la fe en Jesucristo, como enviado del Padre, recibe la unidad y se ve implicada en la misión de Jesús de salvar el mundo, llevándolo al conocimiento de Dios. Aquí está la verdadera definición de iglesia. Y lo dice el Papa emérito. Y lo dice uno de los grandes teólogos que ha tenido la Iglesia Católica, de los hombres sabios, inteligentísimos como es Benedicto XVI. Decir que esta es la mejor definición de iglesia. Si uno quisiera buscar en materia de eclesiología una definición más perfecta y le preguntaran ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y de tantas definiciones que encuentra uno en el catecismo, en la teología, en la hermenéutica, podría quedarse también con esta definición papal. Es la definición del Santo Padre, que es la comunidad de todas aquellas personas, primero, que creen en Jesús. Segundo, que Él es el enviado del Padre. Tercero, que reciben la unidad porque viven unidos a Jesús de Nazaret. Que sean uno como yo soy uno. Que sean uno como tú y yo somos uno con el Padre Celestial. Lograrán ser iglesia aquellos que vivan en la unidad y se comprometan a realizar una misión en este mundo, no a criticar el mundo, no a dividir el mundo, no creer que el malo es el que está afuera y el bueno es el que está aquí adentro, porque no me asomo ni a la ventana, entonces soy santo e impecable. No, es el batallador del mundo, es el que sale a anunciar la palabra, a darle la mano a los demás, a servirle a sus semejantes. Termina el Papa diciendo: aquí encontramos realmente una verdadera definición de iglesia. Entonces la iglesia nace de la oración de Jesús de Nazaret.
Y esta oración no es solo de palabra, es el acto que consagra a sí mismo, que se sacrifica por la vida del mundo. Y eso lo dijo el Papa Benedicto XVI emérito en su famosa obra Jesús de Nazaret. En esa obra habla del sentido de la iglesia, en la virtud de la unidad, el mundo, y el sentido de la unidad y de la verdad. Consérvalos en la unidad. Si quiere ser iglesia, trabájele fuertemente a la unidad. Viva unido con los demás. No le haga la guerra a los demás. No odia a los demás. No persiga a los demás. No se sienta superior a los demás, porque eso no es iglesia. El Evangelio de hoy está diciendo que sean uno, como tú y yo somos uno. Ellos no pertenecen a este mundo, que se cuiden del mundo, porque es que eso es mundo. ¿Qué es mundo? Odio, persecución, venganza, sentirse superior, creerse único. Eso es mundo, esa es la palabra mundo, 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 que el Papa Francisco le llama mundanidad. Y remata el discurso Jesús de Nazaret para el día de hoy: santifícalos en la verdad. Tus palabras son la verdad. Es decir, que la verdad sea el principio de la iglesia y de la vida de una persona creyente. La verdad es porque anuncia a Jesús de Nazaret. Bien interesante cómo se preocupó Jesús de organizar una iglesia fundada en la unidad y en la verdad.